Entonces, conocemos la prueba consolidada drenada, cuyas siglas o abreviaturas son CD, prueba consolidada no drenada, CU, y prueba no consolidada no drenada, UU. Estas letras o este par de letras que se utilizan para denominar a este tipo de pruebas, si ustedes fueron observadores o tuvieron oportunidad de leer, corresponden a las iniciales de las palabras consolidada y drenada en inglés. ¿Ok? Entonces, es muy fácil esta guía: CD, consolidada, drenada; CU, consolidada, no drenada; y UU, no consolidada, no drenada. ¿Ok? Entonces, dependiendo de las condiciones de drenaje, pues vamos a tener cualquiera de estos tres tipos de ensayo. Ahora, algunas generalidades sobre la prueba triaxial. Bueno, como ya hemos venido repitiendo, las pruebas de laboratorio básicamente son necesarias para conocer los parámetros de resistencia de los suelos. En este caso de las pruebas triaxiales, evidentemente nos dan esos parámetros o nos permiten calcular esos parámetros de resistencia, pero también nos permite establecer o determinar las relaciones esfuerzo-deformación. ¿A qué me refiero? Bueno, a una curva donde podemos ver cómo va evolucionando o cómo se va deformando la probeta o el espécimen mientras se somete a esfuerzos. Básicamente lo que necesitamos es una muestra de suelo de un muestreo inalterado, es decir, la muestra es inalterada y se labra con unas dimensiones específicas, como por ejemplo 3.8 centímetros de diámetro y 10 de altura. Algunas probetas pueden ser de 5 centímetros de diámetro, 10, 12 de altura. Lo importante es mantener una relación altura-diámetro mínimo de 2, esa relación. Esta muestra se protege con una membrana de hule látex, con la finalidad precisamente de no saturar a la muestra debido a una aplicación de fluido que más adelante vamos a comentar. Esta muestra, una vez labrada y protegida con esa membrana, se va a colocar dentro de una cámara de material de lucita. Esta cámara se conoce precisamente como cámara triaxial. Independientemente del tipo de prueba que vayamos a realizar, de tipo triaxial que vayamos a realizar, estas pruebas se realizan en dos etapas de aplicación de esfuerzos, y precisamente esa es la importancia o el cuidado que debemos de tener de acuerdo al tipo de ensayos que queramos realizar. ¿Cuáles son esas dos etapas? Las distinguimos perfectamente. En la primera etapa se aplica a través de la inyección de un fluido. Generalmente ese fluido es agua. Se aplica una presión confinante, es decir, nosotros hacemos una inyección de agua a través de unos conductos que lo llevan al interior de la cámara, y ese fluido lo que va a hacer es precisamente transmitirle una presión confinante a toda la muestra. Por eso se protege la muestra con la membrana. Durante esa aplicación puede ser que se permita o no el drenaje dependiendo de la condición o del tipo de prueba que queramos realizar. Una vez que se ha aplicado esta presión confinante, pasamos a la segunda etapa, donde en esta segunda etapa vamos a aplicar un esfuerzo o una carga vertical, y esa carga vertical la vamos a aplicar en incrementos hasta llevarlo a la falla. Y ese tipo de carga que es de forma vertical se le conoce como esfuerzo desviador. Evidentemente, si lo llevamos hasta la falla, el valor que registramos
pues le designamos esfuerzo desviador a la falla. Aquí estoy mostrando que la presión confinante es sigma 3 y el esfuerzo desviador en algunos libros lo manejan como P, pero nosotros lo vamos a, por la bibliografía que les recomendé y que les pedí que hicieran su tabla comparativa, le llaman delta sigma. Entonces estoy retomando ese delta sigma para que ustedes no, pues no tengan problemas en relacionar las variables que vamos a estar utilizando. Entonces, el esfuerzo desviador es delta sigma, que significa un incremento de esfuerzo. ¿Ok? Entonces, el espécimen, al quedar sometido de principio con una presión de confinamiento por la presión o compresión del fluido, en la cámara, es lo que le llamamos esfuerzo principal menor. Para generar la falla, por corte, le estamos aplicando el esfuerzo desviador, que no es más que un esfuerzo axial que se transmite a través de un émbolo y es lo que va a hacer fallar a la muestra. Entonces, lo que tenemos es que esa presión confinante que se transmite a través de un fluido no son más que esfuerzos normales al espécimen. Y por ser hidrostática, me origina esfuerzos principales. Entonces, esa presión confinante no es más que el esfuerzo principal menor que está actuando sobre la muestra. Y si yo a este esfuerzo principal menor sigma 3 le sumo el esfuerzo desviador, me va a dar un esfuerzo. Y ese esfuerzo total, por llamarlo así, es lo que se conoce como el esfuerzo principal mayor. Sigma 1 sería igual a sigma 3, que no es más que la presión confinante más el esfuerzo desviador. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es aplicarle un esfuerzo horizontal a la muestra, sigma 3, que es la presión confinante, y un esfuerzo principal mayor derivado precisamente de esa presión confinante también en sentido vertical, más el esfuerzo axial adicional hasta llevarlo a la falla, y la suma de estos dos esfuerzos o de esos dos valores me va a dar el esfuerzo principal mayor. Ok, esas son las dos etapas en que se aplican las cargas durante las pruebas triaxiales. Vuelvo a mencionar, independientemente del tipo que tengamos, siempre tenemos que tener estas dos etapas. Ahora, para distinguir precisamente esos tres tipos de suelo, de esos tres tipos de ensayos correspondientes a las pruebas triaxiales, voy a mostrar en forma de diagrama precisamente el desarrollo de esas dos etapas para cada una de las pruebas. Y ustedes seguramente van a tener oportunidad al ir escuchando la explicación de este diagrama de recordar lo que ustedes reportaron en sus tablas. Digo, no son estrictamente los mismos diagramas que ustedes realizaron y su tabla comparativa, pero sí es la misma información básicamente. Bueno, aquí en este diagrama, en la primera fila, si lo veo como fila, va a corresponder a la prueba consolidada drenada, que también se le conoce como un ensayo lento. ¿Por qué como un ensayo lento? Bueno, porque como necesitamos que se consolide la muestra y después que permitirle un drenaje adicional, entonces para que pueda disiparse la presión de poro, es decir, para que se pueda drenar el agua contenida en la muestra, necesitamos darle tiempo. Y entonces al darle tiempo, pues obviamente estamos alentando esa ejecución del ensayo. Entonces por eso se conoce también como un ensayo lento. La segunda fila viéndola así como fila, correspondería a los estados de una prueba consolidada no drenada, CEU, y finalmente la tercera fila correspondería a los momentos en que se aplican las cargas a la prueba no consolidada, no drenada, que también se conoce como una prueba rápida. ¿Por qué una prueba rápida? Bueno, porque como no se permite que haya consolidación, ni tampoco que haya un drenaje, entonces
se tienen que aplicar las cargas de una manera muy, muy rápida. Es decir, no vamos a darle oportunidad al agua que está en el interior de la muestra, que una vez expuesta a la carga, se drene y por lo tanto haya disipación de presión de poro. Entonces, por eso se ejecuta tan rápido, pues que se le da el nombre de prueba rápida de. Entonces, vean que prácticamente tenemos como que dos extremos. Un ensayo lento, donde necesitamos permitirle que haya drenaje, y una prueba rápida donde no se permite el drenaje. Y una prueba consolidada no drenada, pues sería como que la prueba intermedia, ¿no? En el caso de la prueba CD, tenemos este rectangulito, lo que me está representando es mi espécimen. Acuérdense que el espécimen tiene una forma cilíndrica. Yo aquí estaría viendo una sección transversal de ese espécimen. Le aplicamos, dijimos que durante la primera etapa aplicamos una presión confinante. Esta presión confinante, pues es, como su nombre le dice, lo que pretende hacer es confinar en todas las direcciones al espécimen. Aquí, obviamente, como a manera de representación, pues estaríamos colocando estas flechitas en el plano vertical, que sería esta flecha, como que la resultante de todas las presiones horizontales que están aplicándose sobre esta cara. Lo mismo sucede en este plano horizontal. Esta sería como que la fuerza resultante de todas las fuerzas que se están aplicando, confinando en esta dirección. Entonces tenemos la presión confinante, que no es más que el esfuerzo principal menor. ¿Ok? Como en la primera etapa necesitamos permitir que se consolide la muestra, entonces vamos a dejarle el tiempo suficiente para que empiece a drenarse el agua y la presión de poro se haga cero. Una vez que sucede esto, pasamos a la segunda etapa. Obviamente, aquí se sigue ilustrando la presión confinante. Aquí, dentro de la probetita, estoy poniendo la presión de poro. Acuérdense que en la primera etapa permitimos consolidación, permitimos drenaje, por lo tanto, la presión de poro, cuando finaliza esta etapa, la primera etapa, la presión de poro debe ser cero. Partiendo de inmediatamente a la muestra, le aplicamos un incremento de carga que estoy representando con estas flechas rojas, y si se dan cuenta solamente se aplica en una dirección vertical, porque es una carga axial. Entonces, este delta sigma es el esfuerzo desviador. Ese esfuerzo desviador lo que va a hacer es empezar nuevamente a deformar la muestra, y como en esa segunda etapa tenemos que permitir que sea drenada la muestra, entonces vamos a ir aplicando este delta sigma muy despacio, una velocidad muy baja, de tal manera que le permitamos al material disipar su presión de poro. El delta sigma lo vamos a dejar de aplicar hasta llevarlo a la falla. Es decir, cuando registremos un pico en nuestra curva esfuerzo de formación, o simplemente cuando veamos que el micrómetro nos va registrando valor más alto y después empieza a descender, bueno, entonces ahí ya significa que llegó a su resistencia máxima, y seguramente visiblemente vamos a ver los planos de falla, o inclusive la falla como tal de la muestra. Entonces, en este caso, la presión de poro que se presentó en esta segunda etapa de esfuerzo desviador, pues también debe ser cero. Por lo tanto, la presión de poro en este tipo de ensayo, la presión de poro vale cero. Por lo tanto, los esfuerzos que nosotros recuperamos o trabajamos en esta parte, pues van a ser esfuerzos efectivos, porque no hay presión de poro. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Va quedando claro lo que estoy mencionando? Sí, Inge, todo claro, muchas gracias. Gracias.
Ok, vamos con la segunda. Y aquí ya voy a ir requiriendo participación. Si entendieron consolidada drenada, bueno, las otras dos, tomando como base lo que explicamos en consolidada drenada, seguramente puedan participar para una consolidada no drenada. Entonces, en el caso de una prueba CEU, durante la primera etapa, nuevamente aplicamos nuestra presión confinante. Como es consolidada en la primera etapa, quiere decir nuevamente que vamos a permitir el drenaje hasta que se disipe la presión de poro. Por lo tanto, la presión de poro en esta primera etapa para consolidada no drenada, la presión de poro va a ser 0. Una vez que ya se presentó la disipación de presión de poro, pasamos a la segunda etapa, donde aplicamos el incremento o el esfuerzo desviador hasta la falla, pero durante la aplicación de este esfuerzo desviador no debe de haber drenaje. Entonces, al no haber drenaje, este delta sigma ahora lo tenemos que aplicar de una manera rápida, prácticamente instantánea. Es decir, al aplicarlo tan rápido, no le vamos a permitir a la muestra que haya drenaje. Por lo tanto, en este caso, la presión de poro no se va a hacer 0, sino la presión de poro va a permanecer porque el agua que está en el interior del espécimen no ha salido de la muestra y entonces está ejerciendo una presión en el interior de la masa de esa masa de suelo. Entonces, la presión en la etapa del esfuerzo desviador va a ser diferente de 0. Por lo tanto, aquí estoy poniendo simplemente UD como un valor variable, porque pues, no conocemos su valor. Simplemente estamos diciendo que no puede ser 0. Por lo tanto, ya en el resultado final, por decirlo así, de estas dos etapas, la presión de poro 0 más la presión de poro diferente de 0, la presión total de poro, por llamarla así, pues debe ser diferente de 0. Entonces, en este tipo de ensayo tenemos la posibilidad de conocer los esfuerzos totales, pero también si hay un registro de cuánto vale esta presión de poro. Entonces, al conocer la presión de poro desarrollada durante esta segunda etapa, estamos en condiciones de restárselos a los esfuerzos totales y entonces estaríamos también conociendo los esfuerzos efectivos. Entonces, en este tipo de ensayo consolidado drenado, si nuestra cámara triaxial tiene un aditamento para registrar la presión de poro, las mediciones de la presión de poro, entonces también podemos conocer los esfuerzos efectivos. Y finalmente, la no consolidada no drenada. ¿Quién me quisiera hacer la descripción de cada una de las etapas en una prueba no consolidada no drenada? Escucho participaciones. Inge, en este caso, los valores de presión de poro serían diferentes de 0 en los dos casos, ¿no? Exactamente. ¿Y de qué manera tendrías que aplicar tanto la presión confinante? Aquí aparece aplicación de presión confinante. La presión de poro, como menciona su compañero, tendría que ser diferente de 0. Entonces, vamos a aplicar esta presión de confinamiento de una manera, ¿de qué manera? ¿Qué velocidad? ¿Una velocidad baja o una velocidad alta? Alta para que no se presente la consolidación. Exactamente. Lo vamos a aplicar de una manera pues rápida, una velocidad así de casi ya instantánea, precisamente para no permitir que haya una consolidación. Y en la segunda etapa, al aplicarle la presión, el esfuerzo desviador o la presión desviadora, pues también se tendría que hacer de una manera muy rápida para que tampoco permitamos un drenaje adicional en esta etapa y por lo tanto la presión de poro también tendría que ser diferente de 0. Por lo tanto, al final del ensayo, nosotros tenemos una presión de poro
total, por decirlo así. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda con respecto a cómo son las condiciones de drenaje para tipificar cada uno de las pruebas que se pueden realizar? No, Inge, todo claro. Oh, ok. Sí, dígame. No, a ver, el tipo de prueba no tiene nada que ver con con los mejores resultados o los resultados más confiables. Más bien dicho, si tú ejecutas un ensayo correctamente, pues independientemente del tipo de ensayo, o sea, hablando de manera general de una prueba de laboratorio o inclusive una prueba de campo, mientras tú hagas una correcta ejecución, pues evidentemente tus resultados van a ser confiables, ¿no? Si yo tengo un equipo mal equilibrado, pues seguramente voy a tener algún error en la medición. Si mi operador no tiene la suficiente capacidad o no está entrenado para realizar ese tipo de ensayo, por mucho que mi equipo sea el más sofisticado, lo más moderno, pues evidentemente si mi personal no está capacitado en ejecución de ese ensayo, pues voy a tener seguramente alguna imprecisión o voy a desconfiar del resultado, ¿no? Pero si yo me aseguro de que tanto mi operador como mi equipo estén en buenas condiciones y se realiza el ensayo como deba de realizarse, como lo marca la normativa, entonces yo tendría que confiar en mis resultados, ¿sale? Esa es una parte. El tipo de ensayo de prueba triaxial CDCUU realmente no es qué me va a dar mejores resultados, sino más bien cuál voy a realizar, pues va a depender de cuáles son las condiciones de drenaje que yo quiero simular en laboratorio de acuerdo a las condiciones que yo tenga en campo. Puede ser que para un proyecto en específico yo requiera de hacer un ensayo lento, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero que haya consolidación y haya drenaje durante las dos etapas. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque a lo mejor en campo voy a construir no sé, se me ocurre un terraplén, pero ese terraplén pues va a llevar un buen tiempo en construirse, ¿no? Entonces, como va a tardar en construirse a la hora de ir colocando las capas de material para pues ir formando el cuerpo del terraplén, durante ese tiempo, de una u otra manera, estamos permitiendo que haya drenaje durante el proceso constructivo. Entonces, las condiciones que yo debo de recrear en laboratorio es precisamente que haya consolidación y drenaje. Pero, por ejemplo, si yo voy a construir, no sé, se me ocurre un edificio, pero ese edificio por indicaciones de proyecto tiene que ser construido de manera muy rápida. Acuérdense que de repente nos demandan tiempos de ejecución muy rápidos por X situación. Entonces, hasta doble o triple turno meten para hacer estos trabajos muy rápido. Entonces, quiere decir que el suelo se va a cargar muy rápido. La velocidad en que se van aplicando las cargas, pues es inmediato. Entonces, ahí seguramente, pues no le estoy dando tiempo al suelo de que se consolide y se drene. Entonces, las condiciones que yo debo de simular en laboratorio, pues sería una prueba no consolidada, no drenada, que sería una prueba rápida. Entonces, más que nada tiene que ver con cuáles son las condiciones que tú quieres representar y entonces tú ya seleccionas el tipo de ensayo. Muchas veces, precisamente porque todo urge, sí vale la pena mencionar que el ensayo que más se ejecuta es una prueba rápida. Primero, porque pues obviamente en un par de horas tú puedes tener los resultados. En cambio, si tú haces un ensayo lento, bueno, puede llevarse un par de días o hasta una semana precisamente para simular las condiciones de drenaje. Y obviamente al requerir más tiempo y más atención, pues el ensayo lento se encarece con respecto a un ensayo rápido. Entonces, de manera práctica, es muy recurrente que se recurra o que se hagan pruebas rápidas, pero vuelvo a lo mismo.
Imagínate que tú estés requiriendo en lo físico, en lo real, unos resultados que te lleven un ensayo o una ejecución lenta y tú estés haciendo en laboratorio un ensayo rápido. Pues obviamente va a haber variación en los resultados precisamente por permitir o no esa disipación de presión de poro. Entonces, si tu pregunta concreta era cuál es el tipo de prueba que me va a dar los mejores o los resultados más confiables, yo diría que no tiene que ver con el tipo de ensayo, sino más bien cuáles son las condiciones que tú necesitas reproducir en laboratorio, independientemente del tipo de ensayo, tú tendrás que confiar en los resultados, obviamente suponiendo o partiendo de la suposición que el laboratorio está en buenas condiciones, su equipo es el adecuado, está calibrado, y el operador pues también está capacitado para realizar este tipo de ensayo. No sé si esto contesta tu pregunta. Ok. Bueno, en el siguiente diagrama, básicamente lo que destaco y está con rojo precisamente para recordar y hagan analogía con su tabla comparativa que hicieron. Aquí estoy describiendo la forma en que se aplica la presión confinante, permitir drenaje, por lo tanto, la presión de poro se hace cero. En la segunda etapa aplicamos lentamente para permitir drenaje, por lo tanto la presión de poro en la etapa de desviador o de esfuerzo desviador, pues también va a ser cero, de tal manera que la presión de poro al finalizar la prueba va a ser cero. Consolidada no drenada, permitimos drenaje, por lo tanto sigma 3 me va a permitir disipar presión de poro y va a ser cero su presión de poro en esta etapa. Aplicación del esfuerzo desviador, no permitimos drenaje, por lo tanto la presión de poro en esta etapa va a ser diferente de cero. En la falla tendríamos la suma de las dos presiones, por lo tanto la presión final tendría que ser una presión diferente de cero. Y finalmente, consolidada no drenada, aplicamos sigma 3, no permitimos drenaje, por lo tanto la presión de poro durante esta aplicación de cargas va a ser diferente de cero. Cuando aplicamos la presión o el esfuerzo desviador, no permitimos drenaje, por lo tanto la presión de poro debe ser diferente y la presión al finalizar el ensayo va a ser diferente de cero. Lo importante para realizar correctamente los parámetros de resistencia es precisamente tomar en cuenta en cada una de las etapas si se permite o no se permite el drenaje del agua y por lo tanto tengamos o no presión de poro. ¿Ok? Entonces, básicamente, esto es lo que corresponde a una prueba triaxial. A mí lo que me interesa ahora es, bueno, ya tenemos un valor de sigma 3, que fue mi presión confinante que aplicamos. Ya sabemos que le aplicamos un incremento de esfuerzo, el esfuerzo desviador, y que al sumarlos voy a tener un sigma 1. Ajá, ¿y con eso qué hago? Bueno, entonces lo que vamos a proceder es a realizar nuestro cálculo de parámetros a partir de los resultados de un ensayo de laboratorio. Para eso voy a pasar a mi hoja de Excel y voy a mostrar los registros de una prueba triaxial y vamos a hacer los cálculos. Bueno, aquí la presentación, bueno, las tablas están muy sencillas. Lo que quiero destacar evidentemente es que debe de tener datos de identificación, como por ejemplo de qué proyecto, de dónde es la muestra,
a qué profundidad es la muestra, qué tipo de ensayo estoy realizando y la fecha y el operador. Aquí digo simplemente para marcar, estamos diciendo que es una muestra de PCA, PCA3, es decir, proviene de un pozo a cielo abierto. En este caso, en el proyecto, por lo menos sabemos que había 3 pozos a cielo abierto porque este es el 3. Y la muestra, en ese pozo se recuperó una muestra, por lo tanto es la muestra 1, y esa muestra fue recuperada a una profundidad de 1.2, ¿ok? Me están diciendo que ejecutaron un ensayo UU, es decir, no consolidado, no drenado, y si ustedes se dan cuenta, adelante de las siglas UU hay un número que es .5. El guión simplemente es como para separar la información, no es un signo negativo, es un guión. Y .5, bueno, más bien este .5 no debería de ser como tal .5, más bien debería de ser, aquí lo voy a corregir, 49.10. ¿A qué se refiere este 49.10? Al valor de la presión confinante. La presión confinante se aplica un valor que nosotros designamos para la presión confinante. En este caso, 49.10 kilonewtons por metro cuadrado, que corresponde a 0.5 kilogramos por centímetro cuadrado, que son las unidades que manejan todavía algunos laboratorios. Entonces, como yo estoy trabajando con el sistema internacional, bueno, pues lo tengo que poner como 49.10. Entonces, simplemente aquí lo están colocando en el registro, estaba colocado como para no perder de vista a qué prueba se refiere. Y ahorita les voy a decir por qué hacemos esto. Debemos tener presente, previamente a cualquier ensayo que realizamos, ya sea consolidación, como lo vimos en su momento, en este caso, pruebas triaxiales o una prueba de corte o una prueba con presión simple, previamente a la ejecución de estos ensayos es importante y necesario tener la clasificación del suelo, es importante conocer su contenido de agua, su densidad de sólidos, es decir, propiedades índice, ¿no? Entonces, eso ya lo estoy, digamos, asumiendo como parte de la rutina y ahorita aquí no se reflejan los resultados porque, bueno, no es del interés en este tema poner atención a cálculo de propiedades índices, sino me estoy concentrando directamente a lo que compete a parámetros mecánicos como es cohesión y ángulo de fricción. Entonces, para lo que necesito es conocer las dimensiones del espécimen. ¿Qué dimensiones? Pues obviamente su altura y en este caso el diámetro de la probeta. Si ustedes rápidamente hacen la relación altura sobre diámetro, por ahí dividan 940 entre 365, ¿cuánto les da? $2.57. 2.5. Si se dan cuenta, la relación de esbeltez es mayor a 2, por lo tanto, digamos que el espécimen en cuanto a dimensiones cumple con este requisito, con esta regla de que debe ser mayor a 2 para que los resultados sean los adecuados, ¿ok? A partir del diámetro, pues tengo que calcular el área. ¿Por qué? Pues porque es el área donde vamos a aplicar las cargas verticales, ¿ok? Entonces, y le aplicaron una presión confinante de 49.10. Quizá me faltó mencionar antes de pasar al ejercicio, es que una prueba triaxial consiste en realizar por lo menos 3 ensayos, es decir, 3 especímenes, las 2 etapas, ¿no? O sea, una etapa 1, presión confinante, luego una etapa 2, esfuerzo desviador, para un espécimen bajo una presión confinante. Luego, una segunda prueba o un segundo ensayo sería un
un otro espécimen con las, digo, más o menos con las mismas dimensiones, de la misma muestra representativa del sitio, pero ahora la presión de confinamiento tiene que ser mayor a la primera que aplicamos. Y a un tercer espécimen también con una relación mayor a 2, las dimensiones pues, más o menos van a ser parecidas. Aplicar etapa 1, etapa 2, es decir, un nuevo ensayo con una presión de confinamiento. Es decir, voy a hacer 3 ensayos, en una prueba son 3 ensayos donde vamos a ir variando la presión de confinamiento. Obviamente, una presión de confinamiento lo que le está dando es como que una barrera o una protección a la muestra. Por lo tanto, se esperaría que el esfuerzo desviador necesario para cada uno de los ensayos, pues tendría que incrementarse. Por lo tanto, nos van a dar diferentes respuestas asociados a los parámetros de mecánicos, ¿ok? Entonces, para mi primer ensayo, la presión de confinamiento que se aplicó fue de 49.10. Generalmente se usa como una regla en laboratorio, es que para tu primer ensayo partas de un valor. Les digo que en los laboratorios de manera práctica utilizan el 0.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Para su siguiente ensayo duplican ese 0.5 y entonces aplican de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Y para el tercer ensayo le triplican a 1.5. Entonces ya muchas veces tenemos como 0.5, 1, 1.5 o 0.5, 0.75 y 1, o sea, dependiendo de los laboratorios, pero más o menos esa es, digamos, la variación entre presión confinante en cada uno de los ensayos. En este caso, aquí estamos aplicando kilonewtons por metro cuadrado de 49.10. El segundo ensayo de 73.58 y para el tercer ensayo de 98.10, que más o menos la relación es, aquí empezar con, digamos, la base sería 49, lo multiplico por 0.75 y más o menos me va a dar 73.58. Si a 49.10 lo multiplico por 1.5, me va a dar 98.10. Más o menos esa sería la relación o lo que vamos a obtener. Entonces, básicamente esos son mis datos de partida en cuanto a dimensiones y presión confinamiento. Por otro lado, voy a tener aquí, en esta parte, en estas 3 primeras columnas, estos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, que los puse con rojo, simplemente es para tener como referencia el número de columna de mi tabla de cálculo para que cuando yo les esté explicando me refiera a la columna y ustedes se ubiquen perfectamente a qué parámetro me estoy refiriendo, ¿ok? En la primera columna tengo la carga P, o también le llamé delta sigma. ¿Se acuerdan que decíamos un incremento de carga vertical axial? Bueno, pues estos son los valores de P que se fueron incrementándose, se fueron incrementando hasta llegar al valor máximo que soportó el espécimen. ¿Ok? Al aplicar esta carga, sigma 3 sería la presión de confinamiento, la primera etapa. Después que termina la primera etapa, empezamos a aplicar el delta sigma, el esfuerzo desviador, que también le llamamos P, que serían estas cargas verticales. Entonces, cuando nosotros vamos aplicando estas cargas verticales, la muestra o el espécimen se va deformando. Entonces, hacemos el registro de esas deformaciones cuando vamos aplicando estas respectivas cargas. Entonces, yo tengo 2 lecturas. Cargas con su respectiva deformación o aquí le estamos llamando desplazamiento porque pues como se va deformando verticalmente, pues realmente hay un desplazamiento entre partícula y partícula. Entonces, tengo desplazamientos. ¿Vale? Ese es mi registro.
carga, desplazamiento. Estos desplazamientos me lo están reportando en milímetros y lo represento con la letra griega delta. Delta minúscula, no el delta mayúscula. El delta mayúscula es como el triangulito, ¿ok? Bueno, esos son los datos registrados durante mi ensayo. Las columnas 3, 4, 5 y 6 son las columnas de cálculo. Entonces, para efectos de esta hoja de cálculo, como son muchos datos y son 3 tablas, como son muchos datos, simplemente para que ustedes tengan noción de cómo se va haciendo la tabla, les voy a pedir para el momento, porque ya se me está terminando el tiempo, que por lo menos copien estos 3 datos, precisamente estos 3 datos. Después les comparto los registros para que complementen su hoja de cálculo, pero ahorita en estos 10 minutos, casi 10 minutos que me quedan, vamos a hacer los cálculos con estos 3 datos, ¿ok? Entonces, si no les da tiempo o seguirme con la hoja de cálculo, por favor pongan atención para que después ustedes desarrollen su hoja de cálculo para que mañana terminamos el ejercicio. Entonces, primero, con el diámetro del espécimen vamos a calcular el área. Entonces, bueno, ya todos sabemos que el área es igual a pi, meto la variable pi, por diámetro, tomo la celda, en este caso C8, al cuadrado sobre 4, ¿ok? Si alguien no tiene oportunidad de seguir con Excel, entonces con su calculadora vaya realizando la operación para que pues vaya cerciorándose de que vamos haciendo las cosas bien. ¿Ok? Entonces nuestra área para ese espécimen inicial, es decir, cuando no hemos colocado ninguna carga, vale 10,44. ¿Ok? Bueno, ese es y lo voy a poner con una celda porque lo voy a requerir más adelante. Entonces ahí lo dejamos. La columna 3 corresponde a la deformación uniaxial o unitaria axial. Entonces, ustedes ya saben qué es una deformación unitaria axial. ¿Alguien nos quisiera recordar cómo se calcula o cómo se define una deformación axial unitaria o unitaria axial, como quieran llamarle? El orden no importa. ¿Cómo calculamos una deformación? ¿Cómo calculamos esa deformación? Chicos, ¿cómo calculamos esa deformación? No me digan que no se acuerdan. ¿Y qué nos dice la ley de Hooke? Bueno, pues la deformación sí está relacionada con lo que nos dice Hooke y tiene que ver con el esfuerzo normal, evidentemente, y con el módulo de Hooke o el módulo de elasticidad. Eso no puedo negar que está relacionado. Pero aquí estamos estrictamente enfocándonos a la deformación axial unitaria que está sufriendo o que sufrió la muestra durante el ensayo. Entonces, esa deformación axial que estoy llamando epsilon, que estamos llamando epsilon, se calcula, aquí les voy a escribir la fórmula para que tengan oportunidad de copiarla y no sé, solo en la hoja de cálculo, sería epsilon, va a ser igual al cociente del desplazamiento registrado, en este caso delta, referido porque es una deformación unitaria, referido o comparado con la altura inicial de la muestra, h sub 0. Así se define la deformación unitaria axial, como el cociente del desplazamiento entre la altura inicial de la probeta. Esa es la deformación unitaria. El desplazamiento está medido en milímetros y la altura
la debo de tener en milímetros para que pueda yo hacer este cociente. Por lo tanto, aquí yo estoy poniendo milímetros sobre milímetros, que al final de cuentas me va a dar una cantidad adimensional, es decir, ya se eliminan las unidades, ¿no? Pero yo aquí estoy poniendo milímetros sobre milímetros para que no se nos olvide que aquí como dato yo tengo la altura en centímetros, entonces obviamente la tendría que transformar en milímetros para que pueda hacer correctamente este cociente. Entonces, esta es la fórmula y aquí le voy a poner la notita de formación unitaria axial. ¿Okay? Digo, aquí lo estoy utilizando, ahora sí, como este pedacito lo voy a utilizar de mi hoja de cálculo como mi pizarroncito para darles las fórmulas, ¿ok? Entonces, pues voy a introducir esta fórmula aquí. Voy a poner igual a mi deformación o desplazamiento, que sería la columna 2. Entonces voy a registrar la columna 2. Entre la altura. Pero si yo refiero a esta celda, a la C7, no debo de perder de vista que ese 9.40 son centímetros y yo los necesito en milímetros. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues transformar ese 9.40, transformarlos en milímetros. Para transformarlos en milímetros lo tengo que multiplicar por 10. Entonces, observen que lo que estoy haciendo es marcar que solamente el denominador, y por eso lo estoy poniendo entre paréntesis, que ese denominador que es 9.40 para esa carga, la multiplique por 10 para hacer la transformación. Y le doy Enter. Obviamente aquí me da como resultado 0 porque el desplazamiento es 0, ¿sale? Pero al arrastrar las celdas hacia abajo, ya me va a tomar B16 como la lectura del desplazamiento, pero lo que no me debe de variar va a ser la altura. Entonces, el C7, la celda de la altura, la tengo que fijar. La tengo que fijar para que siempre me la esté dividiendo por los 940 transformados en milímetros. Esa sería la deformación unitaria. Luego, necesito tener claro, tener presente que cuando nosotros iniciamos nuestro ensayo, nuestra probeta tiene un área de 10.44, ¿sale? Como ese espécimen, ese cilindro que ustedes tienen, le aplican una carga, va a sufrir una deformación. Como no hay una pared rígida, digamos, que me limite la deformación en su sección transversal, evidentemente va a sufrir una deformación a lo largo de su longitud, es decir, esa altura va a ir disminuyendo, pero también su sección transversal. Si estamos comprimiendo a la muestra, porque al ponerle la carga P, lo que estamos haciendo pues prácticamente es comprimir a la muestra. Entonces, imagínense ustedes cuando tienen una goma, tiene su sección cuadrada, ¿no? O su sección rectangular, o si eso la tienen de forma de circunferencia, pues bueno, imagínense esa sección transversal. ¿Qué pasa con esa sección, con esa goma cuando ustedes la aprietan? Pues evidentemente sufre una deformación en su longitud, se hace más chiquita en su longitud, pero en la sección transversal, como están aplicando una carga, una compresión, esa sección transversal se hace más ancha. Esto sucede también aquí. El área inicial de 1044, cuando le vamos aplicando estas cargas P, la sección se va anchando. ¿Por qué? Porque no tiene una pared rígida que me limite, como en el caso de la consolidación. ¿Se acuerdan que el anillo rígido hacía que el espécimen no se deformara transversalmente, sino solamente de manera vertical? Bueno, en el caso de la triaxial no sucede esto, porque no tenemos un anillo rígido que me contenga la muestra, está libre. La membrana realmente no le hace o no provoca que no se deforme, porque simplemente es un hule. Entonces, esa área de 1044, cuando empezamos a aplicar carga, ya no permanece constante como 1044, sino ya hay una variación de área. Entonces, tenemos que corregir esa área, es decir, tenemos que recalcularla de acuerdo a que se va haciendo más ancha
Vuelvo a insistir porque estamos comprimiendo a la muestra. Entonces, esa área corregida, aquí se las voy a colocar, el área corregida o el área recalculada, no es símbolo, es ecuación, se calcula de la siguiente manera. Ecuación sería área corregida igual a la relación que existe, entre el área inicial que sería A sub 0, entre 1 menos la deformación unitaria axial, es decir, épsilon. Ese sería mi área corregida. ¿Ok? Me faltó el área corregida. Y el área corregida iría en la celda 4. ¿Cómo introduciría la fórmula? Sería igual al área inicial. El área inicial es de 1044. Llevo a mi celda C9 entre la resta 1 menos épsilon, que es la deformación unitaria axial, correspondiente a la carga que estoy calculando. Entonces sería la C16. Y cierro paréntesis. Ahora, para cada una de las cargas tengo que corregir el área, pero el área inicial siempre va a ser 10.44, ¿sale? Entonces, como no necesito o no quiero que se mueva esa celda referida, pues entonces debemos de fijarlo a la celda C9 con F4, ¿ok? Y ahí ya tendré yo mi área corregida. Evidentemente, para mi registro de 0 carga, pues el área corregida es el área inicial, porque mi carga es 0, ¿ok? Bueno, después necesito calcular el esfuerzo desviador. Recuerden que el esfuerzo desviador se debe a la aplicación de la carga axial, y la carga axial es P. Esa carga axial aplicada al área. Cuando tengo la carga 0, pues evidentemente es el área inicial, pero conforme vamos incrementando la carga, el área ya se modificó. Por lo tanto, este esfuerzo desviador, que fíjense un detalle, la carga está en newtons y el área lo calculamos en centímetros cuadrados. Por lo tanto, para mi hoja de cálculo, mi esfuerzo desviador, si yo divido la carga entre el área, me va a dar newtons sobre centímetros cuadrados. Ojo, esfuerzo desviador, newtons sobre centímetros cuadrados. Y aquí mi presión confinante lo tengo kilonewtons por metro cuadrado. En algún momento voy a tener que relacionar esta presión de confinamiento con mi esfuerzo cortante, y entonces ahí debo de hacer la transformación, pero para mi hoja de cálculo lo voy a dejar así como newtons por centímetro cuadrado. Si alguien quiere transformarlo aquí directamente en kilonewton por metro cuadrado, bueno, pues ya tendrá que hacer aquí la transformación. Entonces voy a tomar esfuerzo desviador como la relación entre la carga P entre el área corregida. Así de sencillo. Carga P entre área corregida. No el área original, el área corregida. Entonces, en este caso, no voy a fijar ninguna celda para el esfuerzo desviador, ¿ok? Después, la columna 6 es esfuerzo cortante, y con esto finalizo. El esfuerzo cortante, acuérdense que el esfuerzo desviador es sigma 3 más el esfuerzo desviador me lleva a sigma 1. Si ustedes relacionan el círculo de Mohr, sigma 3 es el primer punto de mi circunferencia. Si yo le sumo delta sigma, me lleva a sigma 1, donde delta sigma, recordemos que prácticamente corresponde al diámetro de la circunferencia en el círculo de Mohr. Entonces, ese diámetro dividido entre 2 me da un radio, y ese radio en magnitud corresponde a la ordenada del esfuerzo cortante máximo.
Entonces, el esfuerzo cortante es igual al esfuerzo desviador entre 2. Y con eso calcularía yo el esfuerzo cortante. Evidentemente, para la primera celda, pues me da deformación unitaria 0, esfuerzo desviador 0, esfuerzo cortante 0, porque la carga es 0. Pero si yo, ahora, como ya están bien referidas mis celdas, lo que voy a hacer es copiarlas hacia abajo. Control C y Control B, seleccioné los primeros 3 datos, que son los que pedí que copiaran, y le voy a decir que me haga un copiado especial, y ahorita les explico por qué. Valores, aceptar. No es cierto, valores no, necesito que me copie solamente las fórmulas, aceptar. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque si arrastro mis celdas, me va a quitar el formato que ya le di a mi tabla y bueno, no quiero que me quite el formato. Entonces lo que hice fue simplemente cópiame las fórmulas. Si ustedes no le han dado formato a su tabla, arrastren las celdas y les va a salir lo mismo y ya al final le dan el formato. Pero bueno, yo por presentación ya le había ayudado el formato. Entonces vean aquí cómo la deformación unitaria va variando, cómo el área va variando, lo que yo les decía, les comentaba, el área, conforme vamos aplicando la carga, lo que se va haciendo es ensanchar el área transversal, el esfuerzo desviador y el esfuerzo cortante. Esta tabla correspondería a mi primer ensache. Esta misma tabla la tendría yo que duplicar y triplificar para mi segundo y mi tercer ensache. Entonces, lo que les voy a pedir para el día de mañana es que diseñen su tablita. Yo les voy a compartir, los registros de carga, desplazamiento, para que ustedes puedan complementar por lo menos la primera tabla para que practiquen. Y una vez que ya tengamos las 3 tablas, aquí ya tengo las 3 tablas, voy a pasar a graficado de curva esfuerzo de formación. A partir de la tabla la gráfica curva de formación, voy a trazar los círculos de Moore y a partir de los círculos de Moore, la envolvente de falla y a partir de la envolvente de falla, el cálculo de C y Phi. Como verán, el cálculo es un poquito largo comparado al de corte, pero bueno, lo importante es que ustedes aprendan a realizarlo a partir de los resultados que nos da un ensayo triaxial. Digo, esto sería lo completo, porque si les doy la parte resumida, pues sería que yo les dé yo todos los datos y no saber de dónde provienen esos datos, ¿no? O sea, como que incompleto. ¿Ok? Entonces, si no hay ninguna duda o pregunta para el día de mañana, mañana vamos a tener clase para finalizar esta parte y después ustedes puedan trabajar en ejercicio completito. Entonces, ingeniera, ¿podría poner la celda del área? Es que a mí me da 10.46. No sé qué. ¿En cuál? Sí, a mí igual me da. En el área. ¿En esta? En la inicial. ¿Esta? El diámetro es 3.60. Ah, bueno, a ver, espérenme. No, es que está aquí, diámetro. Ajá. 365. Espérenme, es que saben que 365. Ya sé por qué puede Es que haber. estará tomando más decimales, ¿no? 1046. Lo que pasa es que el diámetro inicial me lo reportaban como el promedio de 3 mediciones, ¿no? Entonces, ya saben que los de laboratorio hacen diámetro superior, diámetro medio y diámetro inferior y sacan un promedio, porque a veces los especímenes no están así como que labrados uniformemente. Entonces, metan como dato inicial 365 y entonces ya le da 1046. No me preocupa a hacer la corrección porque pues como está automatizado, bueno, el área ya es 1046 y todo lo demás ya le salió, ¿ok? Vean, no, es como si no hubiese pasado nada. Gracias por pedirla para que yo corroborara el dato que están tomando, ¿ok? Entonces, por favor, realicen su hoja de cálculo para mañana, comparar resultados y a partir de esto pasar a lo siguiente, porque si no, no nos daría tiempo a hacer las 3 tablas así en la clase, ¿ok? ¿Alguna duda, observación?
Si no, nos vemos el día de mañana, por favor.